pero no, tengo que cambiar todo. Nada. Son de uno de 150 y otro de 105 vatios, me parece una cosa así. Sí, así era, ingeniero. No, no me recuerdo. Vamos a hacer. Mantener. Aprovechar esto. O sea, la máquina es máquina reversible. Puede trabajar como elevador o como reductor. En este caso, uno trabaja como reductor y el otro trabaja como elevador. 20. Este de 20. Listo. Y después tendría que subir aquí. Estos sí los tengo que encintar porque estos son de una tensión superior a los 50 voltios, que es tensión de seguridad. Así que estos sí los encinto. Perdón, no, no. Pasa que no estoy en el taller, estoy en el galpón de casa, de la cochera, porque tengo una hija que le agarró COVID, la más chica. Así que está aislada y bueno, la dejé allá en el galpón mío. Por eso acá tengo pocas cosas. Pero ya está bien. Entonces acá tendremos entonces el transformador que le inyecto la energía es el primario y la que conecta la carga es el secundario. Entonces, se conecta la tierra, bueno, me falta la tierra de este, y aquí tengo los dos. La entrada 220, se puede ver ahí. Esta va a ser el toma corriente, entra en el transformador. ¿Se ve eso o lo voy a levantar un poquito más? Sí, profe, ahí se movió un poquito la cámara para ver los cables. Que voy a levantar un poquito más. Un poco más. De acá. Entonces,
poner una interna. Y vamos a lo primero, que es de alimentar con 220 transformados. Y en este caso se prueba con un pelito y hace un poquito de chispa ahí. Y ahí nació la máquina de soldar, es un pelito. Así prendíamos los cigarrillos en el colegio técnico. Y la mejor forma, no tener encendedor en aquel tiempo. Entonces uno deja 2 o 3 pelitos. Vamos a hacer acá. 2 o 3 hebritas. Y ahí van a ver ahora. Esto es 12 voltios, por supuesto. ¿Ven? Y ahí queda el encendedor. Un encendedor eléctrico. Ya sé que funciona. Estoy con 12 voltios. Y eso es lo que voy a probar ahora. Como extensión de seguridad no hay problema, puedo tener los dos cables. En este caso 12,86. ¿Lo ven ese valor? Sí. Sí, Y profe. ahora, ¿sí? ¿Me preguntó algo? No, que No, sí que se sí. ve. Digo, la tensión. Ah, 12,85 la tensión. Entonces ahora tendremos este otro transformador que le voy a inyectar 12 voltios, un transformador de 150, 12 voltios y la salida de 220 voltios que está conectada con esta lámpara. Entonces lo vamos a hacer por este lado. Y ahí, no sé si alcanza a ver, ahí está, sería la salida del transformador. Entonces el primario de 230, la salida 12 voltios, transformador reductor. Ahora, vamos a un bobino del transformador, le vamos a conectar 12 voltios, que es lo que estamos viendo recién, y la salida es de 220 voltios. Y ahí tengo la lámpara prendida. ¿Qué potencia va a entregar? A la carga que yo voy a conectar, no de 150 vatios, sino el de 105 vatios. Entonces. La de 105, profe. Claro, esa es la potencia máxima que puedo entregar. Ah, Claro, no voy a entregar los 150 porque va a pasar la potencia de 150 del secundario de este transformador. Por lo cual voy a recalentar los conductores, la máquina la voy a recalentar. nos van por la isla. La aislación, seguro. Entonces acá la salida, que ahora con carga, que sería el transformador de tensión en vacío y esta tensión en carga. Entonces con 7 y la de vacío era O sea que 2. siempre que cuando te Bueno, preguntan si tenemos poca tenés varios carga. transformadores en serie, cuando te dan siempre la pregunta cuando tenés varios transformadores en serie, siempre el primer transformador es el que le va a dar la potencia a los otros. Digo, Y es que el que va a sostener la carga, porque evidentemente que ahí hace la transferencia. Si está conectado en serie como esto, tengo uno de 105 y el de 150. Si lo tengo conectado de esta forma, el primero es el de 105, o sea que esa es la potencia de transformación. Tensión y corriente, la potencia máxima es 105 kilovatios. Es 105 volamperes. 105 volamperes. Por más que este sea de 150. Si fuese al revés, como en el caso de la clase anterior, el transformador, ¿qué potencia máxima puedo conectar la carga? Lo mismo, 105 vatios. No voy a poder entregar los 150, a excepción que tenga conectado otra carga, otro transformador en paralelo, porque tengo el de 150, un transformador de 105 y un transformador de, sería 45. Entonces sí, ahí ese transformador va a entregar los 150 volamperes. Pero en este caso, con esta conexión, el primero de 105 y el segundo de 150. El que va a sostener, la potencia que se va a sostener es 105 volamperes.
Porque si yo le coloco lámparas acá o cargas de 150 volt-ampere para este transformador segundo, el primero que le va a suceder, va a aumentar la carga, por lo cual va a aumentar la corriente y va a disminuir la tensión. Va a superar los límites del transformador de 105 volt-ampere y lo estoy haciendo circular corriente por el equivalente con tensión a 150 volt-ampere. Estoy aumentándole un 30, casi 40%. Le quiero sacar más del 40% del transformador y el transformador le dice el fabricante 105 volt-ampere y le va a sacar 105 volt-ampere. No puede sacarle más. Le puede sacar en un tiempo prudencial, no más de 2 horas, 3 horas, con ventilación forzada. Por ejemplo, en algunos casos que se le presenta a un cliente que dice, he agarrado un trabajo y tengo que exigirlo al transformador que tengo, a su potencia nominal un 10 o un 15% más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre la subestación, coloca 2 ventiladores, uno como ventilador y el otro como extractor, y hace correr aire, que sería ventilación forzada. Y de esa forma evacúa el calor lo más rápido posible para que no se quede en la máquina. Pues si se queda en la máquina, va a afectar la aislación. Sí, se han hecho algunos ensayos y hay trabajos cotidianos, porque la persona toma un trabajo y hasta que cambie el transformador, hasta que modifique toda la instalación y demás, perdió la licitación. ¿Me entienden? Eso sí se puede hacer, Claro, profe. pero no es O sea que normal. nos limita el más chico. O sea, si tenemos Siempre. conexión en serie, nos limita el más chico. Así es. Si está en la entrada, va a ser la potencia de entrada, del transformador de entrada. En este caso, es el de 105 volt-ampere. No le puedo sacar más potencia, porque la carga para el transformador de 105 en 12 voltios, ¿cuál es? Un transformador más una lámpara. Un transformador más una lámpara. El transformador no sabe qué carga tiene. Lo que sí sabe, para este transformador, lo que sabemos, que la corriente máxima que puede entregar en 10 voltios es 8,4 amperes en 12,5 voltios de tensión. Más de esa corriente, para ese valor de tensión, no le puede sacar el transformador blanco al alargadito. Y el que está alimentando la carga, que en este caso es un transformador, que en realidad, ¿qué es lo que es? Una carga de relé, más una carga resistiva pura, porque esto es diodo, o sea que es una carga resistiva inductiva. El transformador segundo nos limita la potencia del circuito, en este caso cero. El que limita la potencia es este. Si fuese al revés, entonces tendría el transformador primero de 150, el transformador segundo de 105. Para ese transformador de 105, la potencia máxima es 105. Si yo coloco otro en paralelo a la salida del de 150, uno de 45, sí, ahí le voy a poder exigir al primer transformador, que sería el de 150, 150 volt-ampere. Ya hemos hecho el cálculo para las tensiones y las corrientes. Siempre el producto U por I del primario, U por I del secundario, son iguales y es el valor nominal de la máquina. No le puedo sacar más potencia. Se puede sacar un poquito más en el sentido de alguna exigencia con una ventilación forzada, que es lo básico, fundamental. Por ejemplo, la CPU, estas máquinas, las notebooks, tienen un pequeño ventilador que lo que hace es evacuar el calor del integrador, del circuito integrado. Con algunos procesos, algunos tienen circulación de agua, con ventilación. El tema es evacuar el calor para que no quede en la máquina. Ustedes saben muy bien, mejor que yo, los semiconductores se deterioran por exceso de corriente. ¿Y qué es lo que es eso? Hablando en la jerga nuestra, I cuadrado por R. O sea, Joule. A Joule, nuestro enemigo en las instalaciones eléctricas, es Joule, I cuadrado por R. ¿Se entendió más o menos? Sí, claro. Sí, profe. ¿Entendió? Bueno, vamos a desconectar esto. Las distintas formas y tamaños que tengan los transformadores va a ser en función a las características del fabricante. Por supuesto, nosotros tenemos una norma que es la norma IRA para transformadores de distribución. También hay transformadores para subestación y transformadores para generación, para las centrales eléctricas.
la básica y fundamental que pueden encontrar, a excepción que trabajen en Transener el día de mañana o en alguna cooperativa o fundamentalmente en alguna distribuidora de energía grande. Los transformadores comunes son los que están en las casas de habitación, en los barrios, en los pueblos, ya sea en la rural o la urbana, en la rural o en la urbana, transformadores de distribución de sistema trifásico de 13,2 kV, entre cada fase RS, RT o ST, 13.200 volts. Esa es media tensión. Llega al primario del transformador, porque la energía que le estoy aplicando al bobinado, cualquiera de los dos, en este caso a un bobinado, cuya tensión es 13,2, le llamamos primario. O transformador del lado de alto, o el lado de entrada de tensión, también se sabe decir. Y después la transformación de la energía eléctrica en energía magnética en eléctrica, a través de las leyes de Ampere y la ley de Faraday, obtenemos tensión en el secundario, que es baja tensión. En el lado del primario, donde ingresa la energía, está conectado en triángulo, delta, en paralelo. Esa es la conexión básica y fundamental del transformador de distribución. Y en el lado de baja del secundario, o salida del transformador, la conexión es en estrella o serie. En estrella o serie. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo quiero ver si... Vamos a ver si puedo compartir acá. Está el libro. Vamos a ver si entro esta pantalla. En el celular estoy yo. Y bueno, ahora voy a cortar la pantalla. Se cortó de nuevo. Pensé que se había cortado. Acá, bueno, voy a cortar la... Hola, hola, ¿se me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se Está escucha. bien. No, que por ahí me asusto porque... dentro del transformador tenemos un manual instalador electricista, categoría 3, y seto de máquina eléctrica de Fraile Mora, que para no estar leyendo lo demás, tengo una diapositiva que más o menos le saco de un lado, y después, bueno, el libro de este, ¿no? Porque este es para la clase que sí. El de Fraile Mora, que es el libro básico de máquina de instalaciones, en este caso particular de máquina. Entonces, el principio de funcionamiento. Para no estar leyendo el libro y demás, no sé hasta dónde habíamos llegado con el libro. No, pues no tengo notado nada. Pero había mucho las prácticas, entonces. La clase anterior, que entramos un poquito tarde porque yo tenía examen. Entonces, teniendo el libro y teniendo... Tengo que compartir. No. Ahí me parece que va a empezar a compartir. Todavía no lo veo yo en el celular. Ahí se ve, profe. Ahí, Bueno. profe. Transformador. Bueno, transformador. A la izquierda están las distintas diapositivas, pero vamos a ver. Para agrandarlo no lo voy a agrandar porque se me va a complicar con la otra pantalla, la pantalla de chico. Después se los paso, no hay problema por eso. Pero más o menos una resumida de lo que dice el libro, así que por eso no hay ningún problema. Transformador, no sé por qué no. Ahí está. Generalidad, transformador elemental. Tengo el núcleo magnético, bobina primaria, bobina secundaria, donde ingresa la tensión, sería B1, va a circular la corriente ISO1, va a generar un campo magnético, de acuerdo a la ley de circulación de la corriente, la ley de Ampere, el sentido horario, y después tendría el bobinado secundario,
que ve al campo magnético variar, por lo cual se induce un valor de fuerza electromotriz E sub 2. Y como está en vacío, no está conectado, la E sub 2 y la B sub 2 son iguales. No hay problema por eso. Se utilizan redes eléctricas para convertir un sistema de tensión en monofásico, trifásico, en otro de igual frecuencia y mayor o menor tensión. Y tenemos ese serie transformador elevador, transformador reductor y el transformador de aislación o transformador relación 1 a 1, que se utiliza en los hospitales, sanatorios o localidades o aquellos lugares donde hay líquidos conductores. Dice, la conversión se realiza prácticamente sin pérdida. La potencia de entrada es igual aproximada a la potencia de salida. Rendimiento del transformador está en el lado del 98%. Las intensidades son inversamente proporcionales a las tensiones en cada lado de la máquina. Y esto sale de la relación del transformador. La relación del transformador es E1 sobre 2 igual a N1 sobre N2, porque es la ley de Faraday. Podemos sacar a través de potencias que son iguales, la E1 por I1 es igual a E2 por I2, o 1 por I1 es igual a U2 por I2. Si hacemos 1 sobre U2, me va a quedar U2 sobre I1. A eso se refiere este párrafo. Las intensidades son inversamente proporcionales a la tensión. Una yo le llamo relación de tensión, que es cuando tengo la fuerza electromotriz o la tensión en Borne igual al número de espiras, que es relación de transformación de tensión. Y cuando tenemos la diferencia entre corriente, sería la I2 sobre la I1, le llamamos relación de transformación de corriente. El transformador reductor, la B sub 1 es mayor que la B sub 2. O sea, la tensión de salida es menor que la tensión de entrada. Por lo cual, para mantenerse igual las potencias, las corrientes van a ser diferentes, por supuesto, una mayor que la otra. La I sub 2 es mayor que la I sub 1. Y en el transformador elevador, inversa. La B2 es mayor que la B1. Y como en el caso particular de esto que estamos viendo acá, transformador 220, 12 voltios, 12 voltios, 220. Dice, los valores nominales que definen un transformador son la potencia aparente. ¿Por qué potencia aparente y no potencia activa? Porque él va a entregar un transformador de 100 kVA, va a entregar en 400 voltios 150 amperes. Y esos 150 amperes o corriente activa y corriente reactiva. Ya conocen un teorema que se llama teorema de máxima transferencia de potencia, que si la impedancia de la carga es igual a la impedancia de la fuente, tengo la máxima transferencia de potencia, y potencia activa, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que toda la corriente que yo le extraiga a la máquina, en este caso al transformador, máquina estática, le pueda extraer como corriente activa, que es los vatios, que es la unidad de medida de la energía eléctrica que le van a facturar. Porque potencia por tiempo es energía. Energía por el precio kilovatio, que en la domiciliaria está en el orden de los 15 pesos, y en la industria está en el orden de los 8 pesos. En la casa habitación tenemos, de acuerdo a la factura de luz, 400, 600, 800 kilovatios horas por mes. A eso lo multiplica por 15 pesos y le da el precio de la factura con impuesto incluido. Entonces, la transformación de la energía eléctrica en calor, en flujo luminoso y en par mecánico es vatio. La otra parte que genera los campos magnéticos, los campos eléctricos, ya sea una bobina o un capacitor, serían los campos electromagnéticos, son energía correspondiente a potencias reactivas, inductiva, reactiva, capacitiva. No transforman en calor, en flujo luminoso ni par mecánico, sino que en campos magnéticos, campos eléctricos. Profesor, Eso el batímetro no lo mide. Para las casas domiciliarias no hay problema porque los valores de potencia reactiva son valores pequeños. Lo que sí en las industrias, porque hay tantos motores eléctricos, fundamentalmente la carga es RL. Entonces, la carga es reactiva inductiva. Y le miden el desfasaje entre tensión y corriente
para este circuito paralelo RL, donde evidentemente la tensión está de referencia y la suma fasorial va a ser de la corriente activa y la corriente reactiva me va a dar la corriente aparente. Por lo cual voy a tener un desfase entre tensión y corriente que no tiene que ser inferior a 0,95 el coseno phi, que sería más o menos 14 grados. Sí, alguno Profesor, me quería hacer un... Sí, le quiero hacer una pregunta. Los medidores hoy en día, los digitales, no sé si me equivoco, pero intermitentemente van mostrando la potencia activa y la potencia aparente o reactiva, no me acuerdo cuál, pero la activa la dicen. sí, sí, básicamente los medidores de hoy en día Sí, te muestra son todo, hasta 36 el phi, instrumentos en creo un que te solo. muestra. Le muestran Sí, no todos sé, los valores sobre pantalla, que sean los valores básicos para toma de lectura, y después tenemos otros valores que están internos y guardados en la CPU que tiene, que eso a través de un chupete eléctrico, un chupete electrónico, le extraen la información. Básicamente le da todas las demandas, todas las energías activas y reactivas, las potencias, las veces que me han cortado la luz, o se cortó la luz por problemas suyos, o problemas del prestador de servicio eléctrico, las corrientes en las fases, eh, las tensiones, todo parámetro que se mide, este medidor lo hace. Los o sea, tiempos, profesor, por ejemplo, si antiguamente en los medidores esos de bobina, esos, lo electromagnético, que era con el los disco que giraba. electromagnéticos, sí, antes, ellos que medían, nos cobraban Vatio, vatio no era la potencia aparente que nos cobraban. no, Ah, potencia mostraban los activa nada vatios. más. O sea No, que no cambia. Entonces. No, yo pensé que nos exactamente. cobraban, siempre me dio la impresión que antes cobraban de más porque cobraban la potencia aparente, digamos, no sé. No, no, el batímetro mide potencia activa. El barímetro mide potencia reactiva. En las casas de domicilio no se utiliza nada más que el batímetro. Y en las industrias mayores a 30 kilovatios, 20 kilovatios hoy en día, 30 kilovatios, le colocan un batímetro y un barímetro. En realidad le colocan un instrumento electrónico hoy en día, que es una cajita mucho más chica que la que era anteriormente, y este instrumento le mide todas las potencias activas y reactivas. Le mide el coseno phi, le mide las energías y las tensiones y las corrientes. Las veces que se corta la luz, ya sea por EDP, en la prestadora de servicio eléctrico, o porque usted la cortó la luz. Esos son los básicos. Ahora están los nuevos medidores que miden la corriente en un sentido o en otro, que son, o sea, tenemos medidor unidireccional, que es que usted compra la energía y la prestadora le suministra la potencia por el tiempo, me da el mes. Le suministra la potencia, de acuerdo a la potencia que usted ha contratado, le va a suministrar la energía. Eso sería unidireccional, tiene un solo sentido de circulación de la corriente. Después tenemos los bidireccionales, que son aquellas casas, industria, comercio, que están utilizando el sistema de autogeneración a través de energías renovables, ya sea por placas solares o por aerogeneradores. Entonces, en ciertos días de funcionamiento del establecimiento, consume energía la prestadora, o sea, posee energía la prestadora. Y eso también lo miden todo, un instrumento un poco más específico para estos casos. Hay que hacer todo un trámite a través de la AFID y bueno, de la empresa prestadora de servicios eléctricos, pero paulatinamente, y yo calculo que para la época que ustedes se reciban y empiecen a trabajar, ya va a estar en auge esto, los próximos 2 o 3 años. Ahora está todo parado un poco por el tema de la pandemia, poca actividad, no hay mucha inversión. Todos estos temas son una inversión tranquilamente por una casa de domicilio para tener cierta potencia generada por usted como usuario generador, y estamos hablando de 600.000 pesos, 800.000 pesos. Por ahora la gente no quiere hacer la inversión. Tiene beneficio porque el secreto de la placa solar es qué potencia, qué energía no le pido a la prestadora de servicio eléctrico. Ese sería el concepto. Más los beneficios que tengo porque yo tengo energía de más y la puedo devolver a la red.
Pero eso después Profe, ya lo vemos en instalaciones, Eric, no hay problema. Sí, una consulta, profe, una consulta rápida, ya que está con el tema. Con el tema de usar los paneles solares para después devolver energía a la red, ¿hace falta tener un sistema de baterías entre medio o se puede hacer directo? y puede hacerlo durante el día, que es sin batería, y después lo puede hacer con batería. Pero no tiene buen rendimiento el de acumular en batería y después cederla, porque las baterías son caras. Y el precio de la energía, hoy en día, como usuario, usted que pide energía a la prestadora de servicio eléctrico, es decir, la factura del prestador de servicio eléctrico, 15 pesos con impuesto incluido. El precio del kilovatio hora que usted le consume a la prestadora. Ahora, la energía que usted le va a ceder a la prestadora se la paga 3 pesos el kilovatio hora. Entonces, no, para acumular energía, para después cederla a un precio muy bajo, no es reditable. No conviene. Entonces, sí, lo que conviene es las placas solares que usted ha comprado de más o tiene más, o hay algunos días que no tiene mucha actividad, entonces la que está generando la guarda para usted y la otra se la da al prestador de servicio eléctrico. Por supuesto, hay un convertidor de 24, 12, 24, 48, 100 voltios continua, dependerá de los aparatos que tenga como convertidor, como unidad de transferencia, para pasar de continua a alterna y cederle esa energía a la prestadora. El equipo tiene que ser bajo normas IRA y con certificación del INTI, porque no es cuestión de inyectarle cualquier tipo de energía, por el tema de las armónicas. Usted está más ávido que yo con el tema de los armónicos. Entonces hay ciertos requerimientos que en resumidas cuentas le conviene más tener placas solares para su propio consumo, su utilización y que no le facture EPEC o la prestadora de servicio eléctrico esa potencia, esa energía, potencia por tiempo de la energía. Básicamente el secreto para convencer a una persona que entre al plan de energía renovable, ¿qué tanto yo puedo autoabastecer? Por ejemplo, una facturación de 600 kilovatios hora por 15 pesos son 9.000 pesos. Entonces usted le dice, bueno, en vez de pagarle 600 kilovatios hora a la prestadora, le paga 200 o 300 kilovatios hora. Si es posible, 200 kilovatios hora. Entonces los otros 700 los genera usted. Entonces, ahí tendría, por ejemplo, para aire acondicionado o para heladera, que son elementos de mucho peso de consumo, lavarropa, le conviene mantenerse con la prestadora de servicio eléctrico. Y todo lo que es sistema de iluminación, computación y televisor, que son eso, en el conjunto sí, y por las horas de funcionamiento sí tienen mucha energía. Y eso lo puede suplir con placas solares. Entonces no le compra EPEC 700 kilovatios hora por mes, le compra 200. Y esos 200 que le compra, y si en algún tiempo del horario de la mañana, de la tarde, de la noche, usted le puede ceder un porcentaje que no puede ser superior a la potencia que usted tiene contratada, porque usted puede tener un grupo generador de 10 kilovatios, pero usted tiene contratado 5. EPEC le va a facturar y le va a devolver por 5 kilovatios por el tiempo que esté conectado. Los 10 no se lo va a facturar, no le va a devolver por 10 kilovatios. No quiere energía de más, lo que quiere es tratar de mantener la potencia que usted tiene contratada a 5 kilovatios, bueno, lo máximo es 5, pero no le va a entregar a usted 5 kilovatios horas por mes, sino que le va a entregar menos. Y encima el precio es muy bajo, bajísimo el precio. Y no tiene sentido. Pero bueno, son decisiones que toman algunos clientes y bueno, algunos tienen problemas, no quieren saber más nada con el EPEC, no, compren todo el equipo, pero bueno, hay un equipo mucho mayor porque hay cargas de peso que son los motores son los que tienen corrientes de arranque, que ya lo vamos a ver, que hace que tenga que tener un equipo muy considerado, ya en el orden de los 20, 25 kilovatios, y
el monto se le va a hacer que el millón, millón y medio, millón doscientos, y bueno, eh, hay que, para la casa habitación es muy, medio complejo. Yo siempre digo, compra las placas solares, alimenta a distintos lugares de la casa con 12 voltios, o si son las lámparas de LED, por ejemplo, hoy en día, y después bueno, un pequeño convertidor para los televisores, para las computadoras, entonces acumula energía y la puede tener anoche, entonces tratar de no pedirle a la prestadora mucha energía mensualmente. Ese sí es el secreto para ahorrar facturación. No sé si más o menos se entendió, sí. Ya cuando ustedes se reciban, calculo que ya va a estar más en auge que ahora. Yo me estuve preparando el año pasado, pero después vino la pandemia y se complicó y bueno, los productos de afuera, el dólar está subiendo, de a poquito va subiendo, entonces si lo va a buscar en Europa no habría tanto problema, porque trabaja en dólares y bueno, pero acá el dólar es un precio de 130, 140, 150, no sé los precios que tiene. Ya perdí Profe, la cuenta. una pregunta, y por ejemplo, supongamos que ponemos panel solar y nos sobra energía, porque no estamos usando tanta, o estamos todo el día trabajando y demás. Pasarlo a Claro. un vecino y demás, ¿hay algún problema con eso? Porque, por ejemplo, pasarle energía por EPEX sí sería un problema, pero pasarle energía solar a un vecino, No, ahora el problema es que el vecino se la pague. Es un vecino de confianza, porque ¿cómo hace para medírsela y demás? Tiene que poner, si es un amigo, bueno, no hay problema, pero si total no tiene ninguna conexión con EPEC, usted. Ahora, si usted es usuario generador, tiene el medidor bidireccional, ahí sí ya no va a tener problemas porque la prestadora de servicio eléctrico, como la ERSEP, el ente regulador de servicios públicos, le va a venir, le va a controlar la instalación. Quizá no se la controle físicamente, pero se la va a controlar a través del instalador, que el instalador es un ingeniero, que va a ser usted. Entonces, tiene que cumplir con las normas. Ahora, si usted pone placas solares y tiene energía para usted y tiene un cable de vecino, no hay ningún problema. No sé si eh, había, había comentarios o algo por el estilo, pero no, no. O sea, ¿usted qué va a hacer? Un cliente y va a entablar conversación y tratar de vender el producto y usted vender la conexión de todo lo que, como usuario generado, como persona responsable de esa casa habitación, de ese titular del inmueble. Y bueno, después se podrá quieren entregar energía. Entonces, la potencia aparente es toda la potencia que entrega el transformador, que está compuesta fácilmente de la corriente activa y la corriente reactiva. ¿Está bien? Si tengo 150 amperes y transformo en calor, en flujo luminoso y par mecánico los 150 amperes, rendimiento de mi instalación eléctrica el 100%. Si tomo el 50% en potencia activa, serían 75 amperes, serían 50 kilovatios. ¿Qué va a suceder? De los 50 kilovatios, pero el equipo me entrega 150, 100, y tomo 50. Los otros 50 se me van en campo electromagnético. Campo electromagnético. Carga y descarga de una bobina y un capacitor. ¿Para qué quiero eso? Tengo que aumentar la sección de los conductores, tengo que aumentar la sección del aparamento eléctrico, la morcettería bien ajustada más. Yo calculé 75 amperes, pero me está circulando 150 amperes porque el coseno mío es muy bajo. Tengo mucha potencia reactiva inductiva o reactiva capacitiva que va a circular por los conductores. Ya lo vamos a ver después en coseno phi. Pero en aspecto general está el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, la impedancia de la carga igual a la impedancia de la fuente, tengo la máxima transferencia de potencia, que eso es lo que se busca. Actualmente, en la prestadora de servicio eléctrico, el ángulo de pasaje entre la potencia activa y la potencia aparente es de 14 grados, que sería un coseno phi de 0,95. Entonces ahí no tendría problema. Esto es para las comercios e industrias mayores a 20 kilovatios.
bueno, la extensión de línea, la corriente de línea y la frecuencia, que esos son valores que no se modifican, por eso no hay problema. Los aspectos constructivos del circuito magnético, básicamente, todas estas bobinas se hacen en un carrete a través de un torno, en un elemento que en movimiento circular, por lo cual tengo un cilindro donde se va a generar las 3 columnas, y entonces voy a tener 3 cilindros donde voy a incorporar el bobinado primario y el bobinado secundario. Evidentemente que voy a necesitar generar un círculo, por lo cual las láminas no son circulares, es una chapa, todo un trasfilado y demás, entonces tiene algunos cortes que para hacer una forma de escalonamiento, y de esa forma el núcleo es inscrito en una circunferencia, que tengo acá a la izquierda, a ver si se ve. ¿Cómo? ¿Hizo usted de vuelta? Por ejemplo, todo esto corresponde a la columna del transformador. Entonces, ¿qué sucede? Como el transformador tiene que ser cilíndrico, la columna de cilindro, porque la forma de cilindro, ¿por qué? Porque la bobina la voy a generar a través de un elemento que gira, que es un torno, una máquina. Entonces, pero las láminas no la hago, no es núcleo macizo, es laminado al núcleo. Por lo cual voy a tener una distribución de la forma del núcleo con algunas secciones en forma escalonada, para que la sección del núcleo esté inscripta en la circunferencia de diámetro de la potencia que sea la máquina, de acuerdo a la norma IRA 2250. Esa es la norma IRA que hace referencia a la fabricación de estos transformadores, que son transformadores de distribución, ya sea urbano o rural. Hay una observación, bueno, acá dice, en la construcción del núcleo se utilizan chapas de acero aliado con silicio de muy bajo espesor, de 0,2 a 0,3 milímetros aproximadamente. El silicio incrementa la resistividad del material y reduce las corrientes parásitas. Esa es la finalidad del silicio, porque no es material magnético. La chapa se aísla mediante un tratamiento químico y se obtiene por laminación en frío. Aumenta la permeabilidad mediante este procedimiento y se obtiene factor de relleno del 95 al 98%. Porque antes lo que se hacía era incorporar un papel entre chapa y chapa para separar el laminado y disminuir las pérdidas por Foucault, las pérdidas parásitas. Bueno, ahora hoy en día con toda la tecnología de los aislantes y de los sintéticos, una de la lámina, una cara está aislada y la otra no. Eso para tratar de que el factor de apilamiento, que sería la sección geométrica y la sección magnética, sean muy próximas, que sean iguales. Es imposible, porque voy a tener una separación entre chapa y chapa, por lo cual la sección geométrica del núcleo, en este caso de esta columna, la sección geométrica siempre va a ser mayor que la sección magnética. ¿Está bien? Está en el orden del 95, 93, 97, 93%. La sección geométrica, físicamente la columna va a ser mucho mayor que la sección geométrica útil para el flujo magnético. A eso se refiere. Y con respecto a la posición de las láminas, ya lo habíamos visto anteriormente, lo único que los cortes tienen en las esquinas, ¿no? 45 grados. Pues sería un corte de 45 grados, sino que es 42 y 48 grados para ir solapando y disminuyendo el entrehierro en las esquinas. Por eso habla de un corte de 42 y 48 grados. Está medio lento el pasaje, pero bueno. La disposición de las bobinas, aspectos constructivos de vano y aislamiento. Hay distintas formas de proceder a la generación del bobinado primario y secundario. Algunos tienen una forma, otros otra. Siempre y cuando entren dentro de la norma, no hay ningún problema. Dice, los conductores de vano están aislados entre sí. Eso, evidentemente, que un conductor de cobre para el bobinado, para generar un solenoide, un electroimán, el alambre está aislado. Y después se van haciendo las distintas capas
de alambre concatenando los distintos números de espiras por longitud del solenoide, y por esa forma puedo concatenar conjuntos de espiras para generar el solenoide. El transformador de baja potencia, en transformadores de baja potencia y tensión se utilizan hilos imantados. En máquinas grandes se emplean pletinas rectangulares encintadas con papel impregnado en aceite. Eso depende de la potencia que esté manejando la máquina. Evidentemente que comercialmente hablando, si no me equivoco, le hemos hablado, si no, un transformador, usted va a idear un transformador, ¿qué va a hacer? Y va a buscar primero los materiales que hay comercialmente, qué chapas hay existentes, la fabricación de uso común, y el alambre, qué diámetro existente hay. Porque si usted calcula un transformador y no existe la chapa, no existe el diámetro del conductor, ahí en la Valleja 900, acá en la provincia de Córdoba, no sé en otras localidades de otras provincias, acá en Córdoba hay un lugar que venden materiales para bobinado, ya sea para motores como transformadores, solenoides, generadores, de la Valleja 900, lugar donde se venden los materiales para generar un transformador, en este caso particular que estamos hablando. Entonces ahí le venden todos los materiales. Y le van a dar una tabla de las chapas que ellos tienen, la cifra de pérdida que tiene la chapa, 1,2 vatios, 10,2 vatios, 3,6 vatios, 4 vatios por kilogramo, que son las pérdidas que tiene la chapa, magnética por supuesto. Entonces evidentemente que usted va a tener que hacer un transformador bueno, bonito y barato, con las condiciones técnicas que aconseja, para que usted pueda generar un transformador y comercialmente se pueda encontrar los repuestos y los materiales. Por supuesto está todo estandarizado en la parte eléctrica, no hay nada tomado al azar. O sea, si usted necesita un transformador, y bueno, va a tener que jugar con las secciones de chapas que existen comercialmente y los diámetros de conductores para el bobino primario como para el bobino secundario. ¿Está bien? Bueno, acá dice, la forma de los devanados son normalmente circulares, el núcleo está siempre conectado a tierra para evitar elevados gradientes potenciales. El devanado de baja tensión se dispone más cerca del núcleo, y eso es básicamente por el tema de la aislación de una bobina con respecto al elemento que está puesto a tierra, que es el núcleo. Siempre, ya lo vamos a ver después en el esquema de conexión a tierra, todos los generadores, que son generadores como máquinas sincrónicas o generadores como máquinas rotativas y generadores como máquinas estáticas, el transformador, porque del lado del secundario, del lado de salida de la tensión, del lado donde yo voy a conectar la carga, para la carga, el secundario del transformador es un generador, porque tengo fuerza electromotriz a través del proceso electromagnético, del primario con el secundario, pero la carga, ¿cuál es la fuente para la carga? La salida del transformador. ¿Ya? La disposición de los bobinados circulares, concéntricos o no concéntricos, colocados en distintas... Normalmente el estudio se hace sobre este núcleo con dos columnas, pero comercialmente hablando siempre el concéntrico con una ventana. De esta forma se amplía la sección del núcleo, por lo cual podemos tener mejor ventilación al medio exterior para la evacuación del calor, según lo que he leído yo en algunos casos, en algunos libros. Bueno, también las dos formas de la construcción, como verán, sobre las láminas que están a la izquierda, en la parte superior, tienen unos cortes que no son iguales entre uno y otro, ya sea la columna de la izquierda, la central y la de la derecha. Eso hace para que se solapen las uniones, porque el corte es 48 grados, entonces de esa forma disminuimos, no evitamos, disminuimos el entrehierro en la zona donde, fundamentalmente en las esquinas, o en los puntos, en los nodos, acá donde tendríamos un nodo, en esta parte que está con el núcleo magnético en la Claro, es la parte que más pérdida tiene de la entrehierro.
claro, toda máquina que tiene, mientras más entre hierro tenga, mayor corriente de circulación, mayor amperios vuelta, mayor fuerza magnetomotriz voy a necesitar para siempre circular el mismo flujo. Porque el concepto es que el flujo sea igual, porque la tensión es un generador de tensión. Y saben muy bien lo que es un generador de tensión y generador ideal. Entrega Sí, la otra vez cualquier estábamos corriente. calculando uno en el práctico 0,008 metros y daba mucho la pérdida. Con ese milimetraje daba mucho la pérdida. Yo digo, bueno, digo, y en el hierro no es mucha la pérdida que tiene. Pero en el entrehierro sí, era un 0,008. Sí, un valor muy considerado para obtener, porque la caída de tensión magnética es muy grande. Hoy en día, los motores y los transformadores y los generadores, el rendimiento ha aumentado porque la chapa de hierro silicio gran orientado, donde no tengo pérdidas por histérisis y pérdidas magnéticas, sería pérdidas por histérisis y pérdidas por Foucault. Las láminas están bien el corte en las uniones para que no se cortocircuiten unas con otras y la aislación que tenemos. Porque el alambre cobre es el mismo y el entrehierro sea lo mínimo. En el caso particular hoy en día de los motores trifásicos estamos en el orden del 92-96% de rendimiento del motor. Bueno, esa es la ¿Eso? disposición que tienen los cortes. ¿Sí? No, eso es lo que dijo usted de que tienen más rendimiento de los motores, todo porque el material es mejor, digamos, hoy en día, ¿no? Sí, sí, todo. Él lo hacía Bueno, el comentario. sí. Sí. Yo lo noto en las máquinas de soldar, por ejemplo, en las antiguas. Hoy vienen, dejando de lado las que son electrónicas, esas que vienen ahora, tienen unas que son ahora con transformador de pulso. Yo digo la de núcleo, la de transformador. Las modernas son mucho más chiquitas, hay igualdad de potencia que una antigua, así desde hace 50 años atrás, por ejemplo. Yo lo anoto, no sé si me estoy equivocado. No, no. Y bueno, ponga el ejemplo que le había dicho yo. La heladera de su abuela, de su tía abuela, o del lavarropa de su tía abuela, alguna máquina que, si la gente que está en el campo, en la parte rural, las máquinas que eran para producir par mecánico, las de aquel tiempo y las de hoy en día, que está comprando usted para una heladera, por ejemplo, la bocha, si por ahí a veces, me acuerdo cuando vinieron las primeras bochas, enfriaba, congelaba, producía agua, hielo, y yo digo, no, esto no va a durar nada. Y evidentemente la tecnología ha avanzado, va, para eso están los ingenieros metalúrgicos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros electrónicos, los ingenieros electricistas, y de esa forma obtenemos disminución física de los elementos, porque vamos mejorando en calidad. Sí, sí, totalmente. Antes la heladera de su abuela, tía abuela, de su padre quizá, necesitaba para trasladarla de un lugar a otro. 3 personas hoy en día, mientras usted está pasando la tarjeta en la caja, su señora la está levantando a la heladera, montándola en el carrito para llevarla al auto. Y se anda O sea, para la le baja la reluctancia al circuito magnético, digamos, le bajan con el material nuevo. Totalmente. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted. Y Mientras usted tenés está una pagando, pregunta. mientras usted está pagando con la tarjeta, su señor está levantando la heladera o el lavarropa. Unos motores anteriormente eran unos monstruos impresionantes. Y bueno, o los que están en la parte rural, lo mismo, máquinas que eran dimensiones bastante grandes comparadas con hoy en día el tamaño. Sí, por la mitad tranquilamente. Sí, no sé qué me dijo, que quería comentar. Sí, le quería hacer una consulta. ¿Qué función cumplen los entrehierros en los transformadores, por ejemplo? Porque si lo que hacen, digamos, es que necesitamos poner una potencia mayor, porque por cuestión, digamos, de que como tenemos el aire ahí entre medio, se complica, digamos, la circulación del flujo. ¿Para qué función cumplen el entrehierro? Es que no podemos hacer, el único transformador que no tiene entrehierro es el toroide.
que una lámina de chapa enrollada, haciendo un giro, con las rosquillas de Rockwell. ¿La rosquilla? ¿Comí alguna vez una rosquilla? Sí. Bueno, No, eso yo creo es... que viene, yo creo que la confusión viene, creo que la pregunta viene, profesor, por los núcleos de ferrita, que sí tienen un entrerriero hierro, tienen una función, pero acá en el caso de los núcleos de hierro, en lo de alimentación, digamos, lo que se usa Sí, sí, en lo de distribución. lo de distribución, Lo que no pasa es que, necesario, es contraproducente, me parece a mí, no sé. claro, lo que pasa, si usted se fija, acá yo tengo una columna, la de la izquierda, la del medio otra columna con corte en las puntas, y el de la derecha otro conjunto de esta. No es una E completa esta. Esto es toda la matricería. Esta es la columna, el corte acá y corte acá, al fondo. Acá del medio tiene corte y corte. Y acá también, porque si no, ¿cómo coloco la bobina esta que está acá en el operador? El operario tiene sobre la derecha una columna que está generando las espiras del bobinado primario y secundario. Eso después se incorpora en el núcleo. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo fabrico las chapas estas? En el caso particular de transformadores chicos de la E y la I, ¿a dónde vamos a tener entre hierro? En la unión entre la I y la E, los extremos de la E. ¿Está bien? Pero en transformadores grandes no puedo generar una E, no tengo una máquina para generar una E. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las distintas tramos que están cortados acá en el fondo. O sea, no tengo una E completa. Y no puedo hacer una O, porque si no, ¿dónde voy a meter las bobinas? ¿Cómo hago para meter las bobinas? Y las láminas, el transformador en alterna, o el circuito magnético para el transformador, es laminado. Entonces, tengo que laminar la chapa, ya la chapa de fabricación vendrá 4 metros, placa de 4 metros por 2 metros y medio. Eso viene normalizado. Y tengo que hacer los cortes, todo lo que sea la matricería, para generar yo, después, lo que habíamos visto anteriormente, que era el núcleo magnético inscripto en una circunferencia. Porque acá lo que se está haciendo es una circunferencia de un radio determinado a la potencia de la máquina. Y voy a tener entre hierro, y sí, porque tengo que unir la chapa para ir haciendo la Entonces isla. el entre hierro entonces sería la unión entre las dos chapas, no, no es que Exactamente. Acá. Ah, Si usted bien, se fija, hay un corte raro acá, porque tengo este espesor y después se ve la chapa, una 42 y otra 48 grados. En la del medio también se ve mejorcita. Sí, sí, son cortes especiales y evidentemente tengo que después unir y cerrar el circuito magnético. El entrehierro lo voy a tener. Aparte, esto es una máquina estática, tengo que tratar de disminuir el entrehierro a la máxima presión. Pero en la máquina rotante, donde tengo el estator, que es el bobinado primario, y donde tengo el rotor, que es el bobinado secundario, que el rotor es el que gira, el estator está fijo a la estructura de la máquina, y el rotor, el elemento que gira, que va a producir un par mecánico. Entre el rotor y el estator tengo no solamente un entrehierro, tengo dos entrehierros, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, que es el espacio de aire entre el estator y el rotor para que el rotor pueda girar. Ahí donde tengo menor rendimiento en las máquinas rotantes. Y las máquinas estáticas no, son casi el 97, 98% de rendimiento. No, el entrehierro, para no se algunos pueden casos es soldar, beneficioso. no ¿Cómo? se pueden soldar esas uniones para que no exista el entre hierro. No, porque si lo sueldo, pero tengo que soldar chapa por chapa. Y después tengo que, una vez soldada, de un lado las tengo que aislar esa soldadura. No, eso no. O sea, si agarro un transformador común y eso, las soldaduras que tienen, por ejemplo, los transformadores de los microondas, es para evitar que, no tanto el problema del núcleo magnético, sino básicamente el zumbido, porque un elemento que está en la cocina, entonces tengo que tratar de disminuir la máxima de presión y el zumbido. Entonces tengo a arriesgar de eliminar el zumbido y que tome un poquito más de temperatura el transformador. Total, el microondas no es tanto tiempo de funcionamiento. Ahí se toma esa decisión
por un concepto de zumbido, de ruido magnético. Las chapas se mueven, vibran a la frecuencia de la línea. Porque ¿qué es lo que es? Campo magnético alterno. Se expande, se contrae, se expande en sentido contrario, se contrae. Tengo el norte, después cero, tengo el sur, se va invirtiendo. ¿Y eso qué es lo que hace? Zumbido magnético. Eso es debido a la alternancia de la corriente. ¿Está? Sí, el entrehierro lo voy a tener, porque es la conexión física entre una chapa y otra, pero no la puedo soldar, por supuesto, en los transformadores grandes, no. Aparte el hierro tiene silicio, el silicio no se suelta. El silicio, la particularidad que tiene es para aumentar la resistividad del material. Tiene entre 2 y 3%. ¿No? Por eso las chapas son medias, no son de hierro dulce, que se pueden malear fácil, sino son quebradizas, porque el silicio es quebradizo, ¿o no? Ustedes conocen mejor que yo de silicio. Semiconductores son todos de silicio. Aspectos constructivos de la máquina. Si las cosas andan bien, las vamos a poder ver a fin de año en el laboratorio, y si no, la verán cuando van caminando por la calle, o en los transformadores que están ubicados en los bipostes, en las esquinas de nuestras casas, normalmente saben estar en las esquinas, en la entrada de una fábrica, y este transformador, la ubicación puede ser aéreo, a nivel de piso, o puede estar en forma subterránea. En el casco céntrico no tenemos línea de media tensión por las calles, es toda la línea subterránea. Entonces las subestaciones son subterráneas. Los aspectos de lo que es el transformador propiamente dicho, la cuba, el tanque de expansión, porque este es un transformador sumergido al núcleo, y el circuito magnético y las bobinas está sumergido en un líquido refrigerante y aislante, particularmente. A ver si pasa acá. Los aspectos internos, digamos, los aspectos externos del transformador, que es lo que vimos recién, son los 3 aisladores del sistema de alta tensión, los 4 aisladores con sus terminales de cobre, que son para las 3 fases de neutro. Tengo los radiadores para la evacuación del calor, medio de transporte de la máquina interna, y tengo el tanque de expansión acá en la parte superior sobre la máquina de color negro. Y después acá tengo otra máquina en baño de aceite. Evidentemente, los aisladores, que son estos campanitas, que son 1, 2, 3, 4, como 4 campanitas de porcelana, y tengo los valores de tensión de entrada, alta tensión. Y los del fondo corresponden a transformada a la salida, que es de baja tensión. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Puede ser que el aceite, que es de PCB, si no me equivoco, es cancerígeno el que tiene adentro? Porque hace tiempo habían salido unos artículos de gente que había también, se quejaba porque algunos transformadores perdían el aceite por alguna fisura, por algún daño, y bueno, y había salido eso de que era cancerígeno. Sí, en un tiempo, ahora más o menos unos 5 años atrás, hubo algunas quejas y algunos barrios que tenían inconveniente de ser cancerígenos, pero era más que todo en barrio Tuzangó, Tuzangó anexo, para el lado del este de Córdoba, había un cultivo, y bueno, utilizaban unos componentes químicos que sí eran cancerígenos, y tenían problemas los vecinos cercanos a los campos, los terrenos cultivados. Pero bueno, también se detectó que el aceite refrigerante aislante tenía PCB, pero en pocas proporciones. Pero para no tener ningún inconveniente, se los cambiaron directamente. Sí, EPEC, acá en Córdoba, y la mayoría de las cooperativas eléctricas de Córdoba, calculo que en las distintas provincias pasó lo mismo, salió una ley provincial donde tenían que retirar todos los transformadores de cuba, ¿no? O sea, sacarle de la cuba, de dejarlo, limpiarlo,
y recién después ponerle aceite IPF 62, 64, que es aceite refrigerante adelante para transformadores, sin PCB. Sí, sí, hubo casos que llevaron a la justicia, pero Profe, una consulta. ¿Se puede cambiar los bornes a estos transformadores? Porque acá por lo menos cuando vienen a repararlo he visto que le pegan un martillo, se le sacan el borne y ponen otro. ¿Puede ser? sí, sí, todos estos elementos, ahora los vuelvo para atrás en la foto. Estos aisladores, los de baja y los de alta tensión, sí. Aparte, tienen una junta acá, porque esto es porcelana unido con metal. Imposible, no existe esa unión. Entonces tengo lo que es la junta de unión de lo que es el aislador con la tapa del transformador. Y la tapa del transformador con que es hierro y la cuba, que es la que contiene el transformador, también tienen juntas. Y esas son juntas de goma, por supuesto, y pasó un cierto tiempo se pueden llegar a fisurar y perder líquido refrigerante y aislante. Sí, sí, sí. Todo, el transformador se desarma completo para hacer la extracción de los núcleos y de las bobinas. Acá tenemos otro transformador. Este sería de cubo, el de la izquierda, donde tengo los ventiladores, que son forzadores para generar una corriente de aire en los radiadores externos del transformador. El tanque de expansión, que es el que me da, como la misma palabra lo dice, la opción para que el líquido en verano y en invierno se expanda. Este otro caso es transformador seco directamente. No está sumergido en una cuba, sino que es transformador de una nueva tecnología, donde tengo el bobinado primario y el bobinado secundario en cada columna, y el circuito magnético propiamente dicho, con sujeción de unos perfiles aislados, por supuesto, eléctricamente con el núcleo, y de esa forma obtengo este transformador. En la facultad, en la subestación, ahí cerca de Abey, en la esquina de la tecnológica, tenemos dos transformadores, uno en seco que está funcionando, que es de 1 megavolt-ampere, y otro transformador de 650 kVA en Cuba, que era el anterior transformador que tenía la facultad. Pero como Profe, la facultad empezó a aumentar la potencia, no se podía incorporar un transformador con cuba de 1 megavolt-ampere y sí en seco. Así que se trajo uno en seco. Y ese es el que está funcionando actualmente. Ya profe, vamos a ver si a fin de año podemos ir. Sí, una consulta sobre el transformador seco. ¿Cómo se maneja el tema de la refrigeración en el seco en comparación con el que está sumergido en aceite? ¿Tiene más o menos una buena refrigeración, menor? básicamente hay la forma ONAM, que le dice el fabricante, vos lo pones dentro de la subestación, que es una habitación de 6x6, 4x3, 4x4, una habitación donde tiene ventilación natural a través de las puertas y ventanas y el techo, que se genera una corriente natural de aire, o sobre la parte inferior, donde está el transformador seco, sobre la parte inferior se ponen unos ventiladores longitudinales, que se produce una corriente de aire forzada que le puede sacar mayor potencia a la máquina. Sí, sí, eso se puede. El tema es como en la CPU, si no funciona el fan, tiene problemas con los semiconductores. Acá sucede lo mismo. No nos olvidemos que somos primos hermanos. Para nosotros, Joule es un problema. Si estos transformadores, en este transformador, estos 4 ventiladores no funcionan para cierta potencia, que ya le estoy sacando al transformador, no funcionan, va a empezar a aumentar la temperatura, por lo cual la máquina va a salir de servicio, porque tiene un sensor de temperatura. Esta máquina tiene sensor de temperatura, sensor de verificación interna de la máquina, por el relé bucho, que es el relé que detecta burbujas de aire y de acuerdo al color de la burbuja de aire es lo que está deteriorando en el transformador, el aceite, la madera, el papel, el aislante del alambre de cobre, todo genera ciertas burbujas
que tiene diferentes colores, eso lo determina un alemán, un químico alemán, y se incorpora el relé booster, que es un interruptor que atrapa estas burbujas, tiene un sistema ya lo vamos a ver después, donde atrapa las burbujas y de esa forma el recinto donde queda alojado un interruptor, en vez de estar sumergido en aceite, aislante refrigerante, queda al aire, en vacío. Por lo cual, con un sistema de pesa, hace actuar un interruptor para avisar que el transformador está entrando en falla, y el segundo interruptor es para desconectar el interruptor de alimentación al transformador para sacarlo de servicio porque ya va a entrar, ya está deteriorado el transformador. En el caso Sí, de... no me acuerdo si en física fue que dice que cuando hace burbuja el transformador de aceite, no sé si está bien o mal. Claro, hay un aparato que se llama el relé Bucho, que es un alemán químico que determinó estas burbujas y los colores de las burbujas. Y tiene un pequeño vidrio, elemento de protección del transformador, que está entre la cuba y el tanque de expansión. Entonces, ¿qué sucede? Las burbujas, evidentemente, van ascendiendo, es atrapado por este relé bucho, y queda el color de la burbuja. Se puede ver el color de la burbuja. Entonces uno sabe que es problema de madera, problema del aceite que está deteriorándose. Sí, sí, sí. En este caso particular, no tiene relé bucho, porque tengo el tanque expansión, la cañería. Ah, no, acá está. Acá viene abajito. Ya desde costado, ya vamos a conseguir uno de frente. Profe, Pasa consulta. la otra de sí. Sí, El transformador en seco que tiene la Facu es propiamente de la Facu y, sí, y sí. si y Apex se lo da en como dato o se lo vende. No, no, lo compro. Profe, si está hablando se le corta. No, no se está escuchando nada. Se le corta el interno. No sé qué pasa, se cortó el interno. Ahora lo escuchamos, profe. Recién se había Sí, cortado. sí, espere que voy a ver si puedo, porque me asusté y vamos de nuevo entonces. Ah, esto no lo van a ver ustedes si no lo hago compartir. En el caso particular de la facultad, nosotros tenemos el transformador de la facultad. Vamos a ver ahí qué sale. Los cortes del transformador en cuba y los cortes en el transformador en seco. Dentro de la cuba va el núcleo magnético y las tres bobinas. Cada bobina, cada columna tiene dos bobinas, la de baja y la de alta. En el caso particular del seco, tendría el circuito magnético, el núcleo propiamente dicho, y el circuito eléctrico, que sería la bobina primaria y la bobina secundaria. En este caso van a ver que hay una conexión triángulo acá. Principio y final de la primera columna, principio y final de la segunda columna, principio y final de la segunda columna. Está conectada en triángulo. Alimento en los tres bornes superiores y de esa forma tengo conexión triángulo. Y del otro lado es conexión estrella donde tengo los cuatro conductores de salida.
Vamos a ver, habla porque si no después se me van a incorporar los alumnos de eléctrica y va a ser un lío. El que sale ahora no sé cómo va a ser para entrar. No, deshabilité la sala para que no se incorporen los alumnos de eléctrica, si no empiezan, para no tener problemas. Bueno, seguimos con esta diapositiva, hablando del transformador propiamente dicho, en aspectos constructivos, un poquito más actualizado de lo que tiene el Fray de Mora, pero lo mismo. Ahora lo que sigue es el principio de funcionamiento del transformador. ¿Qué me pasa? Me va a pasar esto. Bueno. Me pasa la diapositiva, ¿no? No sé qué me pasó acá, que se me pasó la diapositiva. Pero un momento. Daríamos acá en la 12. Básicamente tendríamos el bobinado primario y el bobinado secundario. Al bobinado primario aplicamos tensión, o sea, uso 1. Hacemos el estudio del transformador ideal, el transformador real, el ideal con carga, el real con carga. Básicamente en el ideal no tenemos pérdida en alambre de cobre, en el primario y el secundario. En el ideal no tenemos pérdida en el núcleo magnético, pérdida en el hierro y pérdida de hipéresis y glucol. No hay flujos dispersos, eso sería el ideal. Con ese concepto decimos, bueno, a esta máquina, particularmente el transformador propiamente dicho, ¿cómo podemos llevarlo a un circuito eléctrico? Que sería el circuito equivalente, que conocemos lo que transforma la energía eléctrica en un resistor, sabemos que transforma la energía eléctrica en una bobina y en un capacitor, que para eso estudian de circuito RLC, combinación de RL, RC, RLC, serie paralelo. Acá en este caso particular, de acuerdo al funcionamiento de la máquina, sabemos que tenemos el bobinado primario RL, el bobinado secundario RL también. Y en el núcleo tenemos una parte en R y otra parte en L. Entonces eso como aspecto genérico. Entonces tenemos la tensión en Borne, que le aplicamos al primario, va a circular corriente. ¿Por qué? Porque tenemos una impedancia. Tendrá una parte resistiva y una parte inductiva. En este caso siempre el transformador, la reactancia inductiva es mayor que la resistencia, por bobinado, alambre fino, muchas vueltas. Y evidentemente, al tener esta impedancia, va a circular corriente. ¿Esta corriente qué va a hacer? Como es corriente variable, porque la tensión es alta, no es variable, puede ser continua, de las baterías, de las placas solares y demás, pero tengo que poner el elemento que es un convertidor de continua alterna, entonces ahí sí puedo utilizar la transformación a través de un convertidor de continua alterna, pero siempre tiene que ser periódica, porque si no la ley de Faraday o Faraday ley no se va a cumplir. Entonces circula corriente, ¿por qué? Porque tengo una impedancia. Y evidentemente este elemento RL va a tener una fuerza electromotriz, que en este caso sería una fuerza contra-electromotriz. Esta corriente va a generar un campo magnético que se va a concatenar con todas las espiras de la columna del primario y genera un flujo. Sí. Este flujo evidentemente está circulando en un sentido, pero en realidad circula en los dos, porque tengo una onda sinusoidal, positivo en un periodo de 10 milisegundos y negativo en el otro semiperiodo de 10 milisegundos. Este campo magnético variable ve la bobina, en la bobina secundaria ve este campo magnético variable, por lo cual en los conductores de las espiras del secundario
se induce un valor de fuerza electromotriz E sub 2. Esta E sub 2 en vacío es igual a U sub 2. Así que sería la fuerza electromotriz igual a la tensión de Morne. En el primer circuito tenemos una malla donde tenemos un valor de fuerza electromotriz y un valor de fuerza contra electromotriz para que la ley de Kirchhoff se cumpla. La segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones. Con la ley de Faraday tenemos la tensión U sub 1 igual a menos E sub 1 que sería la fuerza electromotriz. Pero como es fuerza contra electromotriz, por eso obviamos el signo menos. N1 derivada de phi con respecto a T. Si el flujo en función del tiempo es phi máximo seno de omega t, eso ya lo sabemos, directamente reemplazamos en la ecuación de U sub 1 el valor de phi y obtenemos, y después hacemos la derivada, entonces el flujo de phi máximo seno de omega t. Hacemos la derivada, tendríamos que la tensión en Born es igual a U máximo coseno de omega t, que es igual a omega t. Es N1, phi máximo omega, porque así, la derivación, coseno de omega t. Sabemos que omega es 2pi por f. Entonces, a 2pi sabemos lo que es, y el valor máximo de la tensión la llevamos a valor eficaz, porque en electricidad todos los valores que nosotros medimos son tensión eficaz, corriente eficaz, tensión media, corriente media, tensión máxima, corriente máxima, pico a pico, eso lo dejamos para los electrones. Nosotros utilizamos el valor eficaz. El valor máximo lo necesitamos para la determinación de la aislación de nuestros circuitos eléctricos. Entonces, en función al valor de la omega y la relación que hay entre la tensión máxima y la tensión eficaz, hacemos que esto vale 4,44 por F, por N1, por S y por phi máximo. ¿Qué es lo que son estos elementos? 4,44 es el factor de forma de la onda de tensión con respecto al valor máximo, el valor eficaz. F es la frecuencia de la tensión de alimentación, N1 el número de espiras del primario, S la sección del núcleo y B máximo la inducción magnética en el núcleo del transformador. Repitiendo para el secundario, me va a quedar que la fuerza electromotriz del secundario en valor eficaz 4,44, la frecuencia es la misma, porque acá no, el transformador no transforma frecuencia. N2, que es el número de espiras, S, que es la sección, y B máximo. El flujo máximo, el flujo es común para las dos bobinas. Y de acá tenemos la relación de transformación de tensión, que la fuerza electromotriz 1 y la fuerza electromotriz 2 es igual a N1 sobre N2. Dividimos la fuerza electromotriz eficaz 1 y la fuerza electromotriz eficaz 2, dividimos como los parámetros que asignan cada ecuación, la única diferencia es N1 y N2, me queda que la diferencia entre uso 1 y uso 2 en vacío es igual a N1 sobre N2. Y acá nosotros tenemos la tensión del primario, 20 voltios, la tensión del secundario, 12 voltios. Si algún alumno tiene una calculadora, dividimos 220 dividido 12 voltios, tenemos el valor de la relación de transformación que yo lo voy a poner por acá. 18,33, profe. Bueno, para ver que lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo acá a la izquierda. Así que, entonces, decimos, vamos a escribir, a ver si sería la tensión, la tensión del U, como está escrito acá para no complicarle el alumno, F, igual a 220 volts. La U 2 eficaz igual a 12 voltios. Significa que voy a escribir directamente 220 dividido los 12 voltios me da el valor que dice 18. ¿Qué número me dijo?
Hola, hola, ¿me escuchan? 18,33. Bueno, 18,33. Esto es un número dimensional. Esto es igual a la relación, esto es igual a la relación de transformación, que es igual a N1 dividido N2. Por lo cual acá, con este valor, podemos decir, el número de espiras de secundario es de 50 vueltas, por decir. Entonces, N2 igual a, vamos a poner 100 espiras. 100 espiras. ¿Está bien? El número de espiras del primario, y después la cuenta, y le tiene que salir ese valor. N1 igual a, en este caso, para el otro lado. Sería la relación de transformación por N2, que en este caso sería igual, no sé si, 18,33 por 100 espiras. Igual, tengo que correr las dos comas, entonces es 1833 espiras. Ahí tendría ya para calcular el número de espiras del primario teniendo el número de espiras del secundario, del primario teniendo el número de espiras del primario, porque siempre en los transformadores de estos de potencia disminuida que tenemos nosotros, que usamos, está primero el primario y después el secundario. No en los transformadores de distribución, que al revés, porque no es lo mismo entre la bobina secundaria de baja tensión y la columna a irlo para 500 voltios. Y la alejo a la bobina del primario, en lo que son los dos cilindros, con respecto al núcleo, aislación para 13.200 voltios. Entonces, tengo la tensión del primario, tengo la tensión del secundario y tengo la relación. ¿Qué pasa si fuese al revés? Tengo la tensión del primario de 12 voltios y la tensión del secundario de 220. La relación de transformación es menor a 1. Entonces ahí me voy sacando una escritura donde puedo dar un párrafo donde puedo decir la relación de transformación de tensión mayor a 1, el transformador es reductor. Relación de transformación menor a 1 es elevador. ¿Está bien? Bueno, Joaquín, ¿qué te estás rascando? No, el perro, tengo un perro acá al lado. Bueno, esto lo borramos. Y no tengo más escrito nada. No. Nos vamos a la diapositiva siguiente. ¿Hay algún problema? Estoy voy muy rápido. No, va bien, profe. Bueno, principio de funcionamiento, relación entre corrientes. Lo que habíamos hablado anteriormente, los valores de las corrientes del primario y secundario a través de la relación de transformación. ¿Y por qué necesito la relación de transformación? Porque es un elemento fundamental para realizar el circuito equivalente. Acá no tengo, si usted se fija en el transformador, acá no tengo conexión eléctrica entre la bobina primaria y la bobina secundaria, están bien aisladas. Lo que sí tengo es conexión magnética, pero no eléctrica. Y para no utilizar el concepto de mutua inducción y que se complica, directamente tengo a través de la relación de transformación, en un transformador relación 1 a 1, que es el con el cual se estudia el transformador, digo 220, 220, 380, 380. Con ese criterio se hace el estudio del transformador y el circuito equivalente. En el caso particular de un transformador 220, 12 voltios, 12 voltios, 220, todos los parámetros del bobinado secundario multiplicado por la relación de transformación o dividido por la relación de transformación, los puedo llevar al circuito primario. ¿Qué quiero decir con esto? Si en un transformador 220, 12 voltios, en 12 voltios circula por el secundario 8 amperes, como en el caso particular de este transformador que tengo 8 amperes,
La corriente del secundario vista del primario la tengo que multiplicar o dividir por la relación de transformación. Es multiplicar por la relación de transformación. Entonces esa corriente del secundario la llevo al primario a través de la relación de transformación. La tensión del primario, del secundario, la lleva al primario a través de la relación de transformación. La resistencia y la reactancia inductiva y la impedancia del secundario la llevo al primario a través de la relación de transformación. Y con eso directamente hago un circuito básico y fundamental de conexión en serie paralelo de resistencia y reactancias. Por eso es muy importante la relación de transformación de un transformador. O la puedo sacar por relación de tensión o la puedo sacar por relación de corriente. ¿Está bien? Evidentemente también a través de las potencias, también dice el transformador no modifica la potencia aparente que transfiere, solo altera la relación entre tensión y corriente. Se modifica la tensión y la corriente. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá porque son las 9:27, ya voy a entrar a otra clase. La figura que sigue la vamos a analizar después, ya está la 13. Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué en la filmina dice que RT es igual a I2 sobre I1 y el lado dice que es 1 sobre RT? porque acá si las Ah, corrientes... está al revés. Ahí lo estoy viendo, Recién me di cuenta. saca Perdón. las potencias de acá. Entonces, la relación de transformación es 1 sobre la relación de tensión. O 1 sobre la relación de transformación. Y las relaciones de tensión y corriente son inversas. Bueno, hasta acá dejamos. Vimos el principio de funcionamiento. Lean un poquito más si quieren sobre este libro Price Mora. Y seguimos la próxima clase que es corriente vacía. No me quiero meter ahí todavía. Porque quería utilizar una pinza amperométrica con el transformador que tenemos, nada más que no he conseguido la lámpara incandescente para mayor consumo. Así vemos la corriente vacía, la corriente carga, cómo la corriente secundaria la llevo a la corriente del primario a través de un asterisco que lo multiplico por la relación de transformación. No puedo llevar los 8 amperes del bobinado secundario al bobinado primario. Llevo los 8 amperes como lo ve el bobinado primario, para después ver cómo aumenta la corriente en el primario en relación al aumentar la carga en el transformador, en el caso del bobinado secundario. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Dejamos diapositiva. Nos vemos, profe, que ande bien. No, 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 Nos profe. vemos, profe. Yo decía, profe. José, Nos vemos, profe. esa diapositiva